Bueno, muchas gracias. Bienvenidos sean todos de nuevo. Vamos a dar continuidad con el programa. Ahora corresponde presentar al doctor José Carlos Rodríguez y Mario González y Cristian Pérez. Ellos son de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de dicha universidad. La conferencia que nos van a presentar es la inversión extranjera directa de Corea en los países de América Latina del año 2000 al 2019, un análisis cualitativo comparado. Bienvenidos, doctor Carlos, Cristian, y comentarles que estamos tratando de, pues si pueden presentar en unos 20 minutos para dejar un margen de unos 10 minutitos o 5 minutos para que haya preguntas. En caso contrario, si se llevan todos los 30 minutos, les pediría si dejan aquí su correo electrónico por si los estudiantes o los profesores también que nos están escuchando tendrían alguna pregunta. De nuevo, bienvenidos, muchas gracias y pues tienen todo el uso de la voz. Gracias, doctor Angelicona. Gracias por esta invitación. Gracias a la Universidad de Colima y particularmente al Centro de Estudios de la Cuenca del Pacífico. Gracias, Ernesto Muñoz, por todo su apoyo técnico. Y sí, efectivamente, con mucho gusto, estamos aquí compartiendo los resultados de un proyecto de investigación que realmente es un proyecto en curso, pero tenemos algunos resultados ya preliminares. Lo que hace diferente este trabajo es el enfoque metodológico. Hay muchos trabajos, seguramente en la literatura los podremos encontrar, de carácter econométrico. Y este enfoque que estamos proponiendo para analizar la presencia de la inversión extranjera directa proveniente de Corea en los países de América Latina tiene que ver más con un estudio cualitativo comparado. Esto es, partimos de la base de que cada país que vamos a analizar es un caso diferente y que estos casos tienen sus propias características, muchas de ellas de carácter cualitativo, que hace que los métodos más duros no siempre lo pueden captar y que además este enfoque es intermedio entre un análisis puramente cualitativo, como los estudios de caso propiamente, y un análisis más duro como la econometría. Les decía, este es un proyecto en curso en el que estamos el doctor Mario Gómez, del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales, y también está ahí nuestro colega y amigo Cristian Pérez, que él es un estudiante de doctorado y se encuentra en el programa de doctorado en Ciencias y Negocios Internacionales. Así como lo ven de joven, ya está en el doctorado. Buenas tardes a todos. Muy bien, igual reiterar los agradecimientos aquí del doctor José Carlos y pues bueno, estamos a la orden. Muy bien, Cristian. Si quieres correr la primera lámina. Listo. Ya está ahí compartiendo, es la portada y Ajá. Muy bien. Bien, entonces, esta presentación la hemos organizado de la siguiente forma. Tenemos algunos aspectos generales de lo que es el desempeño económico y las tendencias económicas en la República de Corea. Esto nos prepara pues para la discusión que queremos proponer. Tenemos las perspectivas teóricas que existen en la literatura para explicar la presencia de la inversión extranjera directa en países huésped. Un tercer punto será un poquito nada más para no cansarlos. ¿Qué es eso del enfoque del análisis cualitativo comparado, QCA por sus siglas en inglés, le llamamos? Después, como cuarto punto, estamos proponiendo allí un modelo de QCA junto con sus resultados, obviamente. Esto va de la mano y va emparejado. El modelo siempre va de la mano de los resultados que tenemos en este tipo de enfoques metodológicos. Y al final tenemos una última sesión de conclusiones. Si quieres avanzar, Cristian, por favor. Bien. En términos del desempeño económico y las tendencias
económicas que se pueden observar en la República de Corea, en Corea, partimos de hechos que seguramente todos ustedes, que son especialistas en esta región del mundo, conocen mucho mejor que nosotros, me atrevo a decir. Y simplemente para hacer un repaso, si alguien por ahí, ¿cómo se llama? Inicia en estos estudios de Asia. Y es que a partir de la década de los 50, Corea adopta una política de comercio proteccionista. Más o menos era la tendencia en muchas regiones del mundo. En América Latina, pues tenemos este modelo de sostener importaciones ya desde esos años hasta los años 70. Un rasgo importante, característico, es que en Corea se comienza a fomentar estos grupos industriales que se conocen como chaebols, no sé si lo pronuncio bien, doctor Licona, pero que pero que estos grupos industriales les ponemos ese nombre propio porque tienen también sus propias características, asumen sus propias características en la República de Corea. Ya entre los años 70, 60 y 70, en esas 2 décadas, el gobierno adopta una política industrial, pero además el gobierno participa de una manera muy, muy activa en, ¿cómo se llama?, en la promoción de exportaciones. Esto obviamente encabezado por dos agencias coreanas que se encargan de este diseño y de implementar esta política industrial. The Economic Planning Board y the Ministry of Trade and Industry. Después, ellos plantean estos años, pues realmente un desarrollo tecnológico muy efectivo y que los puede llevar a ¿cómo se llama?, a otros niveles de desarrollo. Y creo, me atrevo a decir que este es un rasgo muy, muy importante comparado con otras regiones del mundo. Por lo tanto, se busca bajar estas políticas industriales a nivel meso y se invierte en educación, se invierte en investigación y desarrollo, se seleccionan ciertas industrias, las más prometedoras, para que sean la punta de lanza de este desarrollo que está buscando Corea. Ya para los años 80, se busca incrementar la productividad a través de una serie de subsidios, de un gasto mayor en investigación y desarrollo, programas de entrenamiento para la fuerza de trabajo, programas conjuntos entre la industria y algunas agencias, universidades, laboratorios públicos. Para los años 90 ya estamos hablando de que hay una liberalización mayor de la economía. Corea, hasta esos años 80, había un control un tanto estricto por parte del gobierno. Durante los años 90 también se va a buscar signar algunos acuerdos comerciales con otros países y todo en aras de buscar una estabilidad macroeconómica, una mayor apertura comercial, inversión en capital humano, etcétera, etcétera. Los chaebols incluso para ese momento ya son un motor importante de la inversión extranjera directa en otras regiones, en otros países. No olvidemos que para ese momento Corea tiene esta necesidad, ya que observa algunos intereses en su balanza de pagos muy interesantes que le permitan entonces esta inversión extranjera directa estabilizar su moneda. Y esto en la primera década de este siglo es más evidente. Algunos de estos conglomerados industriales, chaebols, más importantes, ustedes lo saben bien, Samsung, Hyundai, SK Group, LG, Lot, etcétera, etcétera, ¿sí? Es mucho lo que podemos encontrar ahí. Bien, la siguiente lámina, por favor, Cristian. Tenemos ahí algunos datos que me brinqué de la lámina anterior, rápidamente se los digo, que el comercio, realmente ya en la relación con América Latina, el comercio
se cuadruplica en lo que va del inicio de este siglo a 2018, pasando de 13 miles de millones de dólares a 46 miles de millones de dólares. Con esto lo que queremos decir que América Latina comienza a ser una región importante para Corea. En términos de inversión extranjera, esta pasa de 89 miles de millones de dólares en 2001 a 1.4 miles de 89 millones, perdón, en 2001 a 1.4 miles de millones en 2018. Bien, ahora, ¿hacia dónde se dirige esta inversión extranjera directa? Principalmente hacia América del Norte y Asia, y particularmente hacia China y a los Estados Unidos. Realmente la cantidad de dinero que viene a América Latina a través de inversión extranjera directa de Corea no es muy grande si la comparamos con toda la inversión que ellos realizan. Es aproximadamente el 4%. Y dentro de este 4%, si lo comparamos, por ejemplo, con Asia, que su mayor destino es China, que es el 18%, con los Estados Unidos, que es el 23%, Brasil y México, de ese 4% que viene, representan el 3%, 2% para el caso de Brasil y 1% para el caso de México. Esto nos da a pensar, lo podemos plantear de manera de hipótesis, que existe un interés por parte de las empresas coreanas de desarrollar de ramas tecnológicas inversas. Y ese es su interés, por ejemplo, de invertir grandemente en los Estados Unidos. Ejemplos, por su parte, ejemplos en América Latina, es un joint venture entre Vale, no sé cómo se pronuncia, una empresa brasileña, y POSCO, una empresa coreana. O la planta de LG en Reynosa, en México, por 1.3 miles de millones de dólares. La que sigue, Cristian, por favor. Bien, el tamaño de la inversión total, otro algo importante, es de 27.2 miles de millones de dólares entre 2005 y 2018. Con este punto lo que queremos resaltar es que realmente a partir del 2006 a la fecha, realmente la inversión extranjera directa de Corea se dispara grandemente en muchas regiones del mundo, pero principalmente las que acabamos de mencionar. Estas inversiones las realizan estos grandes conglomerados y van de la mano, van acompañadas muchas veces de empresas de propiedad estatal. Un rasgo importante, estamos en el punto 3, un rasgo importante es que las empresas coreanas van a preferir inversiones tipo Greenfield en lugar de tipo Brownfield, por ejemplo. Inversiones tipo Greenfield son esas en las que, recuerden, llega a una empresa transnacional y parte de cero, todo lo construye de cero, ¿sí? Comienza a levantar los cimientos, versus empresas tipo Brownfield, en la que llega una transnacional y eventualmente fusiona o concentra alguna empresa ya en el mercado, muchas veces empresas locales. Esto contrasta mucho, por ejemplo, con lo que pasa en América Latina durante los años de la privatización, que fueron más bien inversiones de empresas transnacionales tipo Brownfield. Corea prefiere siempre inversiones tipo Greenfield, sin olvidar que hay algunas mergers and acquisitions, MA, fusiones y concentraciones. En el caso de América Latina, principalmente estas inversiones van a ir hacia la manufactura, sobre todo automóviles, y a la minería, ¿sí? Algunos metales primarios. Y como decíamos hace un momento, estas inversiones van a ser muy, muy importantes cuando vienen en Brasil y en México. Algunos desde el punto de vista teórico, algunos de los perspectivas teóricas que podemos considerar, y aquí ya más las voy a mencionar, ya me comí 45 minutos, es la teoría de la internacionalización, por ejemplo, el paradigma ecléctico de Dunning, el ciclo de vida del producto, la teoría institucional de Resource-Based View y la teoría de los costos de transacción. Esto es lo que vamos a definir las condiciones
para nuestro modelo. Este es un esquema sencillo. La siguiente lámina, por favor. Es un esquema sencillo de lo que es el análisis cualitativo comparado. Y bueno, ya para no perder más tiempo, lo tenemos ahí. Si a alguien le interesa la presentación, se la podemos compartir con mucho gusto, claro que sí. Y ya sobre la marcha del propio modelo que desarrollamos para analizar la inversión extranjera directa coreana en América Latina, y de los resultados que obtenemos van a ir saliendo cómo funciona este tipo de modelos. Cristian, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero explicarles que las condiciones propuestas de este modelo están desarrolladas con base en las perspectivas teóricas ya mencionadas, y esta perspectiva teórica nos sirve para obtener la perspectiva de estabilidad económica en los países que están recibiendo la inversión extranjera directa. De tal manera, en la parte de abajo podemos ver establecida la hipótesis de la investigación que enuncia que la presencia de estas condiciones nos llevan a obtener el nivel esperado de inversión extranjera en los países de América Latina. La primera, el Producto Interno Bruto, la población, el PIB per cápita, la inflación, el índice de apertura, la tasa de cambio, la competitividad y la educación de nivel terciario. Esto, como les comento, es la hipótesis propuesta, y para este modelo, los casos propuestos se consideran datos de Brasil, Argentina, Perú, Chile, México, Panamá, Uruguay, Colombia, que son los países más representativos en América Latina para la inversión extranjera directa proveniente de Corea. Comentarles también que esta tabla es el calibrado de los datos para las condiciones y responde a una escala de 0 a 1, que indica el nivel de pertenencia de cada caso a cada una de las condiciones propuestas. En esta tabla, 0 es la completa ausencia de la condición y 1 es la completa presencia de la condición. El calibrado de los datos contempla que no existe una completa presencia o una completa ausencia en las condiciones propuestas, y dado, bueno, que no es una visión binaria, por así decirlo, sin embargo, en algunos países, en algunos casos, esta presencia es mínima, de tal manera que esto nos sirve para obtener valores de pertenencia bajos, y en coherencia con la teoría del QCA, esta teoría recomienda utilizar casos de éxito y de fracaso con el fin de contrastar los casos dentro del modelo. Y bueno, no obstante, al ser una investigación en curso, este trabajo de calibrado es oportuno comentar que continúa siendo afinado, ya que es la parte medular de la metodología. Sin embargo, en términos generales, para esta investigación les puedo comentar que el calibrado de datos se realiza calculando la proporción de cada caso en relación a la condición en cuestión. Cuando esto es posible, que la escala ordinal nos permite aplicar. En otros casos, la pertenencia se obtiene identificando cuántas desviaciones estándar se aleja del promedio cierta condición. Bueno, los resultados obtenidos, si nos puede ayudar el doctor José Carlos a comentarnos. Cómo no, gracias, Cristian. ¿Cómo podemos leer esta tabla? Bueno, no olvidemos que QCA se mueve a través de álgebra booleana y de teoría de conjuntos. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una condición, aquí hablamos de condiciones, no de variables. Una condición, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, GDP, tiene un guioncito adelante, como se ve allí. Entonces, eso quiere decir la ausencia de esa condición. El asterisco no significa multiplicación en la álgebra booleana, sino significa que esa condición, junto con la que sigue y todas las que están ahí, donde hay un gol intermedio, quiere decir que son parte de la misma configuración. Cuando corremos estos modelos, tenemos siempre tres soluciones: una solución compleja, una intermedia y una parsimoniosa. Por lo general, siempre la solución más aceptada es la parsimoniosa. Así que vamos a la última, que es, ¿cómo se llama? La que tenemos aquí. Y, por ejemplo, nos dice que hay dos configuraciones. La primera dice que la no presencia del PIB, la no presencia de la población, la sí presencia del, ¿cómo se llama? Del PIB per cápita, la inflación, la no presencia de la apertura comercial y el tipo de cambio
y la no presencia de la educación nos van a dar, ¿cómo se llama? Una configuración que nos lleva al resultado esperado. Esto es, el resultado esperado es una mayor presencia de la inversión extranjera directa en ¿cómo se llama? En cada uno de estos países, en cada uno de estos casos. Si quieres darle a la siguiente, por favor, Cristian. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración aceptada como tal. Y esta configuración nos dice que el PIB como un indicador, el PIB en cada uno de los países caso, como un indicador, ¿cómo se llama?, de la gran actividad económica, no es una condición necesaria ni suficiente, aquí hablamos de condiciones necesarias y suficientes, para explicar la inversión extranjera directa. Y esto concuerda mucho con la literatura que existe y con evidencia empírica de que hay una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de países en América Latina que de una manera a lo mejor poco significativa, a lo mejor con empresas más pequeñas, coreanas, pero reciben inversión extranjera directa. La población tampoco es una condición necesaria. Sin embargo, el PIB per cápita sí es una condición necesaria para que fluya a ese país la inversión extranjera directa. Lo mismo que la inflación como un indicador de estabilidad. La apertura comercial y finalmente la competitividad. ¿Sí? El tipo de cambio, no, tampoco, ni la educación. No hay que olvidar que esto es a nivel global, de toda América Latina, considerando esta muestra de países como casos diferentes. Porque, por ejemplo, el caso de México es una excepción, digamos, si hablamos de la educación como una condición para que fluya la inversión extranjera directa, ya que en la literatura podemos encontrar que sí hay una preocupación por parte de las empresas coreanas de encontrar mayores niveles de educación, sobre todo innovación técnica, que pueda resolver los problemas que enfrentan estas empresas en este mercado. Si quieres darle a la siguiente lámina, por favor, Cristian. Las conclusiones. Las conclusiones. La primera conclusión es que la perspectiva que deviene del análisis cualitativo comparado permite capturar la complejidad causal de los fenómenos sociales. Este punto es muy importante y bueno, nosotros esperamos a partir de esta investigación, cuando esté plenamente concluida, escribir un artículo por ahí. Y ahí vendrá más explicado seguramente. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, los métodos econométricos buscan más medir el efecto neto de una variable independiente, el regresor, sobre la variable dependiente. Una característica de QCA es de que estamos hablando no de cómo impacta una variable a otra, sino estamos hablando de una configuración en la que varias condiciones, y entonces no hablamos de variables, sino de condiciones, deben estar presentes para que se dé el resultado esperado. Esto es que fluya la inversión extranjera directa proveniente de Corea. En esta presencia de varias condiciones, existe alrededor de ellas, entre ellas, una complejidad causal que muchas veces es difícil entender, pero que sabemos que está allí, que existe, y que nos explica entonces un fenómeno. Segundo, en este sentido, los flujos de inversión extranjera directa deberían ser analizados como fenómenos complejos. Entonces hablamos de complejidad en el sentido que se entiende, debemos entender complejidad como la relación entre múltiples variables, donde hay muchas conexiones, donde podemos establecer un sistema y donde este sistema es abierto, pero sin embargo la determinación de muchas de estas variables, si hablamos de variables, se determinan endógenamente. En el caso de Corea, la perspectiva del QCA revela las condiciones necesarias y suficientes que explican los flujos de inversión extranjera directa hacia los países de América Latina y el Caribe. Tercero, de una perspectiva general, el ingreso per cápita, la inflación, la apertura comercial y la competitividad son condiciones necesarias para explicar los flujos de inversión extranjera directa hacia los países de América Latina y el Caribe. Bien, esta es la presentación que tenemos para ustedes
Con esto finalizamos, estamos a sus órdenes, por si hay algún comentario, serán muy bienvenidos. Sabemos que sus comentarios nos van a ayudar a mejorar este trabajo, y si hay alguna duda, alguna pregunta, intentaremos darle alguna respuesta, alguna explicación. Gracias, doctor Licona. Muchas gracias, doctor José Carlos Alejandro Rodríguez Chávez y doctorante Cristian Pérez. Bueno, abrimos todavía queda tiempo, unos minutos para una pregunta, posiblemente dos. Entonces, los que tengan el comentario o pregunta o duda, pueden abrir su micrófono con toda confianza. Bien, me parece que lo que aporta este trabajo es realmente una perspectiva diferente, una perspectiva de análisis, una perspectiva metodológica diferente. En negocios internacionales, cada vez es más la literatura que podemos encontrar en donde podemos ver que se hace investigación haciendo uso de la ¿cómo se llama? Del análisis cualitativo comparado. Incluso hay revistas que se han especializado precisamente en publicar este tipo de análisis desde esta perspectiva. Sí, muchas gracias, doctor José Carlos, por ampliar el panorama en el caso del aporte de esta investigación. De igual manera, si tienen, pueden plantear la pregunta ahí en el chat, como algunos lo han hecho, ¿verdad? Si no quieren hacer uso del micrófono, entonces ahí pueden plantear la pregunta. Y de igual manera, pues el doctor José Carlos, que está trabajando estos temas a través de en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y ahora también aquí con Cristian Pérez y Mario, pues yo creo que nos pueden dejar también sus correos, ¿verdad? Y podemos ver ahí lo que ellos están, por si tuvieran ustedes, quisieran mandarles un correo en particular, ¿no? Con mucho gusto. Pueden utilizar la dirección electrónica de su servidor, y es JC Rodríguez, J de José, C de Carlos, Rodríguez de mi apellido, JC Rodríguez, todo junto, @umich, de Universidad Michoacana, todo junto, umich.mx. JC Rodríguez, @umich.mx. ¿No los pueden escribir en el chat, doctor? Sí, cómo no. Ahí, por favor, ahí para que queden. Yo los escribo aquí, doctor, no se preocupe. Gracias, Cristian. Pues muchas gracias, doctor Licona. Les agradecemos mucho, en nombre de Mario Gómez, de Cristian, que está aquí, y el mío propio. Les agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes, y siempre es un gusto estar aquí con los amigos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos y Cristian. Comentarles que las presentaciones están siendo grabadas, y como les mencionaba, esperamos a finales de mes ya estén en la página del centro. Si ustedes tienen alguna duda, nos pueden escribir, ya les mandamos el link. Si no, ahí van a estar para que se puedan volver a escuchar. Sale de nuevo, pues muchísimas gracias por ajustarse al tiempo, y un saludo y un abrazo hasta la bella ciudad de Morelia. Muchísimas Seguro, allá lo esperamos, doctor, como siempre. Ándale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa. A continuación, tenemos la conferencia del maestro José Román. A ver, perdón si me moví aquí. José Román Cárdenas. Aquí estoy. José Román Cárdenas Hernández, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él nos va a presentar la conferencia Inversión en instrumentos bursátiles de Corea del Sur, una opción para construir un retiro digno. Ya lo tenemos por aquí. Bienvenido, maestro José, y tiene usted el uso del micrófono. Yo voy a apagar el mío para que no haya interferencia, y de igual manera las preguntas al final. Bienvenido, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Antes que nada, doctor Licona, por la invitación a participar en esta jornada académica sobre Corea del Sur.
nosotros, a partir de la UAP y a partir de una asociación civil que participamos, AMEC, como los becarios de COICA, tenemos una línea de no solamente de fomentar el comercio internacional y fomentar las relaciones culturales, comerciales con Corea, sino también ahora, de alguna manera, generar difusión del conocimiento y de alguna manera buscar la vinculación con universidades y con centros de estudio para lograr buenos resultados. Inminentemente también una de las preocupaciones que tenemos es cómo ya de una manera no solamente académica, sino práctica, podemos nosotros integrarnos o colaborar a lo que es Corea del Sur. Entonces voy a iniciar la parte, una de las preocupaciones personales que yo tengo y que también le estoy dando difusión es esta parte de la inversión y lo del retiro, y de alguna manera esta línea es cómo podemos de alguna manera construir algo a lo personal, ¿no? Que involucre un beneficio financiero y por el otro lado también vincularnos con las empresas coreanas. Entonces ahorita me voy a la presentación, iremos desarrollando el tema, me trataré de ir lo más rápido posible, sobre todo porque ya hay algunos datos que ya se mencionaron en las conferencias previas y entonces avanzaré lo más rápido que se pueda en eso para que de alguna manera podamos estar entrando a lo que es la inversión y lo que son los instrumentos para que sobre ahí podamos tener un intercambio más ágil. Entonces me voy a la presentación, por favor avísenme si ya la ven. Ahorita yo les digo. Listo, ¿ya la están viendo? No, tiene que darle, maestro, en donde dice presentar ahora. Y luego selecciona ahí un archivo y ya puede estarse moviendo. Ah, ya. Ahora sí ya. ¿Ya la tienen? Ahora sí ya. Perfecto. Bueno, entonces vamos a avanzar en esta parte. Bueno, esta es la parte de lo que nosotros somos como AMEC y somos representantes directamente de la Korea International Cooperation Agency. Y bueno, en lo terreno personal, bueno, soy catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, en este interactuar del que ya les hablé a manera de introducción, empezó a surgir una idea, y es la plática que tenemos, cómo nos podemos integrar, ¿no? A partir de la adquisición de instrumentos bursátiles de Corea del Sur para solucionar un reto que tenemos como mexicanos, el retiro digno. El temario muy rápidamente va a ser, ahorita vamos a hablar de la generación Afore. Esto está hecho en relación a que esta jornada, yo asumí que varios jóvenes eran los que iban a estar atentos a esta ponencia, pero también los que no somos tan jóvenes también va a tener información relevante. Luego tenemos los aspectos económicos relevantes de Corea del Sur. Ahí es donde daremos un poquito de avance más rápido, porque ya sería reiterativo hablar de varias cosas. Mejor avanzamos. Luego hablaremos del comparativo, un breve comparativo del mercado bursátil de México y de Corea del Sur. Y finalmente lo que a mis alumnos les gusta es la estrategia, ¿no? Finalmente, como les decía, nosotros ya estamos tratando de saltar un poco más del terreno académico también al terreno práctico, es decir, que esto que vemos en las aulas de clase, todo esto que vamos describiendo, finalmente ya se convierta en algo que pueda estarse llevando a la práctica de manera lo más pronto que se pueda. ¿Ok? Entonces, vamos en la primera vez, la generación Afore. ¿Cuáles son estas características? ¿No? El inicio de la vigencia es 1 de julio de 1997. Tendremos nuestro primer jubilado ya bajo este esquema el 1 de julio del 2021. O sea, es decir, el próximo año nosotros ya vamos a estar vislumbrando o ya vamos a tener a las primeras personas que van a tener o se van a jubilar bajo este sistema. Y lo que vamos a ver es que estas personas van a llegar a la edad de retiro, de su retiro laboral, con una pensión insuficiente o, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, sin una pensión. ¿Por qué hay como renuencia en este tema? Y lo he visto yo con mis universitarios, es porque todavía no hay, o todavía no tenemos un ejemplo de realidad que nos permite de alguna manera
evaluar o calibrar este sistema y eso lo tendremos ya en 2021. El tema del retiro ha sido una bomba de tiempo que se ha ido postergando desde el sexenio de Felipe Calderón y que de alguna manera nos ha estado indicando ya desde varios años que finalmente urgen reformas a la forma en que los mexicanos ahorramos para afrontar nuestro retiro y nuestro retiro laboral. La fórmula que tiene esto es de contribución definida, actualmente es del 6.5. A mediados de septiembre se presentó una reforma, ahorita se está en discusión una reforma al sistema, aunque toda la presentación lo haré con el sistema anterior porque todavía hay cosas que se están cambiando, pero la reforma está hecha para que la contribución se incremente. El esquema son de aportaciones individuales, esto lo quiero dejar muy claro, es decir, hoy los mexicanos, o lo que le llamamos la generación Afore, tiene total responsabilidad al 100% de lo que ellos deben contribuir para su retiro, ¿no? A diferencia del modelo anterior, que había un sistema que de alguna manera arropaba y garantizaba de alguna forma que todos iban a tener una pensión que se modifica por su inviabilidad. Entonces, hoy y esto es importante decirle a los jóvenes, es que hoy la responsabilidad de nuestro futuro está totalmente de nuestras manos. ¿Sale, vale? Entonces, por eso es que hablamos de aportaciones individuales y por eso hablamos de que también se crean nuestra cuenta individual. ¿Qué es lo que vamos a tener para nuestro retiro? Lo que nosotros logremos tener en esa cuenta individual y cómo logremos que esa cuenta individual se incremente. ¿Sale, vale? Los requisitos que me marca son 1,250 semanas. Desde decía, hay una reforma que se está haciendo ahorita para también disminuir esta a 750 semanas de 1,000, pero bueno, eso es harina de otro costal, porque finalmente está ahorita en discusión. Y esta es la tasa de reemplazo. Este es uno de los datos que me parece medular no perderlo de vista. Y la tasa de reemplazo es el dinero que yo voy a recibir como mi pensión, es decir, el porcentaje de lo que voy a recibir de mi último sueldo como pensión. Y quiere decir que la generación Afore, si hace muy bien las cosas, ¿no? Es decir, cotiza las 1,250 semanas, hubo una buena aportación, va a aspirar a tener el 30% de su último ingreso. Es decir, una persona que gana 10,000 pesos se va a pensionar con 3,000 pesos. O sea, tenemos un sistema que nos va a hacer que ganemos o perdamos el 70% de nuestro poder adquisitivo en la etapa de nuestra pensión. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, los escenarios es que las cifras oficiales indican que un mexicano promedio tendrá que dedicar entre 2.4 y 4.7 de vidas trabajos continuos para garantizar una pensión digna. Para el año 2050, 3 de cada 10 mexicanos tendrán de edad legal para retirarse. La OCDE estima que en 2030 un mexicano promedio vivirá 85 años y el actual del sistema del retiro dejará a 4 de cada 10 mexicanos de 65 años más en situación de pobreza. Es decir, una población más joven. Este sistema lo que nos está haciendo es que tendremos una población más longeva, pero también más pobre. ¿Por qué Corea del Sur? Bueno, ya ahorita lo habíamos estado hablando. Corea del Sur es un país que está desarrollando mucho el enfoque de innovación, enfoque de educación. Aquí están los de los 32 países de Latinoamérica. Aquí estamos viendo cuánto es lo que destina Corea del Sur al asunto de la innovación y la educación. Son datos que voy a pasar de manera muy rápida para avanzar en la plática. Aquí tenemos sus principales índices económicos, que ya los habían mencionado, ¿no? Es un país bastante estable, es un país con un bajo nivel de inflación, con un bajo nivel de endeudamiento, lo comentaba el doctor Renato Valderrama, y entonces es una economía que al mediano y a largo plazo luce, por lo menos en términos macroeconómicos, con bastante solvencia y con bastantes alicientes para invertir con ellos, ¿no? Independientemente de lo que mencionó ahorita el doctor que me precedió, finalmente sobre su política de inversión extranjera directa, pues finalmente Corea se está convirtiendo en uno de los actores principales en el entorno económico a nivel mundial. La complementariedad comercial, pues bueno, ya Corea, ya en datos más sencillos, Corea es el sexto socio comercial de México y esta relación se sigue incrementando. La complementariedad comercial, pues lo que México importa de Corea y lo que Corea del Sur importa de México. Por ahí alguien había comentado sobre innovar en agroalimentos y efectivamente ahí hay una parte
de innovación donde nosotros podemos competir y generar patentes. La inversión extranjera directa bilateral, es el tema anterior, también lo había mencionado, pero bueno, ahorita en datos más precisos, México tenemos actualmente 1.900 empresas mexicanas con capital coreano, que es 6.5 mil millones de dólares y aportan más de 150,000 empleos. En reciprocidad, México ya tiene 7 empresas coreanas con capital mexicano, donde resumen 38, con un total de 38 millones de dólares, ¿no? Corea es actualmente el segundo inversionista asiático más importante para México. Entonces, aquí nosotros ya estamos viendo, y lo hemos estado viendo en varias pláticas con la embajada, que finalmente el papel, la relación entre Corea del Sur y México se ha incrementado. De hecho, a nosotros de manera muy puntual, desde hace 6 años, se nos pidió incrementar las actividades de difusión del conocimiento y de vinculación. Entonces, sí les puedo decir que a partir de la parte diplomática, sí hay un énfasis para desarrollar más o incrementar esta relación, ¿ok? Bueno, ahora vamos al comparativo bursátil. Aquí vamos a verlo. En el comparativo bursátil, ya que es el ajo de esta plática, lo que nosotros buscamos es decirle a las personas que hoy pueden ser socios de Samsung, que hoy pueden ser socios de POSCO, a partir de la compra de instrumentos bursátiles coreanos, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a ese entorno para que ustedes van a decir, ¿y es posible? Y yo les voy a decir que sí es posible, ¿no? Esto es lo que hemos estado desarrollando. Bueno, vamos a analizar por qué desde el punto de vista ya financiero. Si ustedes ven esta gráfica tiene exactamente el mismo gráfico en el mismo lapso de tiempo, pero en 2 años, de 2 países distintos. Por un lado, estamos viendo del lado izquierdo al KOSPI, que es el índice de cotización de Corea del Sur, y del lado derecho pues tenemos nuestro IPC, que es el mexicano. Si nosotros nos dedicamos a ver ahorita, un punto es que en enero del 2002, tanto el mercado coreano como el mexicano tocaron un punto muy bajo por la actividad. Independientemente aquí lo que estamos viendo es la pandemia. Y a la postre, Corea del Sur ya llegó a retomar, ¿no? Ya está casi en su punto máximo, en uno de sus techos, en 2.416 puntos, que es como lo manejan ellos. Y nosotros como mexicanos, que es el lado derecho, nos damos cuenta que no hemos logrado ni siquiera la mitad de la recuperación, ¿no? Es decir, esto nos habla en términos de rentabilidad, que el mercado coreano está generando otra vez una actividad, que está generando negocios, que está generando utilidades, y cosa que el mercado mexicano no. ¿Cuál es la perspectiva de una persona o para el retiro? Pues finalmente nosotros lo que queremos es comprar activos para que finalmente estos me generen ganancias. Es decir, cuando nosotros vamos a comprar acciones, pues nos interesa que esas empresas de las que compramos acciones o tenemos la esperanza, por eso lo hacemos, nos den dividendos y nos den utilidades. Y con esas utilidades, pues sumarla a lo que nosotros tengamos de nuestra cuenta individual y finalmente con eso generar un portafolio que me permita en mi retiro, me permita tener esa estabilidad o esa independencia financiera. Y esto lo veo a partir del retiro, pero también lo podemos ver a que los jóvenes pueden apostar no a su pensión, sino pueden apostar a un modelo de libertad financiera a sus 40 años, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, si nosotros ya vemos estos indicadores, vamos a ver que el mercado coreano es un mercado más robusto que el mexicano. Es un mercado que nos está dando mayores ventajas y entonces, ¿qué podemos aprovechar? ¿No? Más allá de esta vinculación que nosotros podemos tener en lo cultural, en lo académico, finalmente también nos podemos, las modificaciones al sistema financiero internacional nos permiten ya vincularnos con Corea desde el punto de vista bursátil, ¿no? Entonces, en términos ya del comparativo, vamos a hacer como los datos rudos para que ustedes vean el tamaño de los mercados y el tamaño de por qué es importante ver a esta economía como una opción para invertir y para diversificar. Pues lo vamos viendo en que, por decir, el índice de KOSPI tiene 790 empresas que lo integran. México tiene 35.
La rentabilidad de un año, esto ustedes lo pueden checar libremente en Yahoo Finanzas, no es un dato que nosotros podamos tener oculto. Bueno, la rentabilidad del año de Corea del Sur es un 13.07, ¿no? Es decir, si nosotros invertimos en el mercado coreano, tendremos ya un rendimiento del 13.07, y si invertimos en el mercado mexicano, pues es de menos 12.67. El valor de capitalización del PIB, es decir, es el 88% de lo que es el Producto Interno Bruto, lo producen las empresas que cotizan en bolsa en el mercado coreano, y en México solamente es el 30%. ¿Cuál es una de las grandes dolencias de las Afores, que es el principal instrumento de inversión de nosotros para el retiro? Es que el 80% de su portafolio está en mercado nacional, ¿no? Es decir, el 80% de lo que se destina o lo que se aporta tanto el trabajador, gobierno y el patrón a lo que va a ser nuestra pensión, más allá de si en la discusión si es poco o es mucho, que ya habíamos visto que es un 6.5, lo que nos vamos a estar dando es que estamos, el 80% de ese portafolio está por lo menos en este año, en un país que está teniendo una tasa negativa de rendimiento. Y entonces, si nosotros juntamos, y aquí es donde está la alarma, si nosotros juntamos un sistema de retiro con muchos bemoles, y luego que ese sistema de retiro invierte en esquemas o en instrumentos con una rentabilidad moderada, pongámoslo así, entonces nos vamos a dar cuenta que el problema se incrementa. Entonces aquí es donde es el llamado a todos nuestros escuchas para decirles que finalmente tienen que tomar cartas en el asunto y tienen que empezar a generar como estas competencias que ahora tenemos que desarrollar o las que tenemos que innovar, inminentemente la competencia de la educación financiera y la educación de estar invirtiendo en activos, ¿no?, que nos permitan de alguna manera tener estabilidad financiera, ¿no? Estas son las empresas con inversión coreana en México, ¿no? De aquí tenemos ahorita lo vamos a ver. Estas son a lo que se dedican y dónde están, ¿no? Esto ya lo tendremos más delimitado en la plática anterior. Y ahora vamos a lo que es la parte medular y cómo hacemos la estrategia. Tal vez ahorita muchos de ustedes me van a estar preguntando, sí, ¿y cómo la hacemos? ¿Y cómo compramos acciones de Samsung? ¿Y cómo nos podemos involucrar? Bueno, entonces esta estrategia se compone de 3 elementos muy sencillos. La primera es aperturar una cuenta en una casa de bolsa que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No vamos a proponer nada de lo que sucede en el Facebook y en estas cosas, porque hay muchas empresas que aparentemente te dan la oportunidad de invertir, ¿no? Aquí lo primero que yo les tengo que decir es que hoy el sistema financiero nacional y el sistema financiero internacional tienen regulaciones y tienen instituciones calificadas para que nosotros lo podamos hacer. ¿Cuál sería la siguiente parte? Es utilizar el Sistema Internacional de Cotizaciones, el famoso SIC. Y finalmente, la tercera opción sería adquirir los ETFs que invierten en activos de Corea del Sur. Lo más seguro es que ahorita no los estoy viendo, yo estoy viendo la pantalla, pero lo más seguro es que varios tengan cara y eso cómo se come, ¿no? Voy para eso. Lo primero, aperturar una cuenta de casa de bolsa. Tenemos 2 ejemplos. Uno es Cuspid Casa de Bolsa, ¿no? Ahí les dejo las páginas de internet, que su monto de apertura es de 100 pesos, y luego tenemos a Grupo Bursátil Mexicano, que su monto de apertura es de 1,000 pesos. Es decir, si hoy es cierto que en las Afores tenemos problemas, y que también si esto lo tocamos, este tema lo tocamos con las personas de más edad, nos van a decir es que antes, para abrir una cuenta en una bolsa, en una casa bolsa, necesitaba tener 100,000, 200,000 o 300,000 pesos, y de ahí a que yo lo tenga va a ser muy complicado. Hoy no. Hoy las personas jóvenes, ¿no?, de estas a las que les estoy en especial hablando, a la generación Afore, les quiero decir que tienen ya instrumentos financieros muy bien formados, muy bien regulados, a partir de 100 pesos y de 1,000 pesos. O sea, no hay pretexto hoy día para no invertir en tu retiro. ¿Sale, vale? Aquí esa es una de las ventajas. La generación Afore tiene una desventaja en términos financieros, pero también tiene muchas herramientas que puede de alguna manera desarrollar, ¿no?
Y entonces, hoy comprar una acción de cualquier empresa a nivel mundial está al alcance de la mano. Luego tenemos qué es el SIC. Bueno, el SIC es una herramienta diseñada para listar y operar en el ámbito de la Bolsa Mexicana de Valores, que no han sido objeto de oferta pública en México y que se encuentran listados en mercados de valores extranjeros. El SIC es este sistema que desarrolló el Sistema Financiero Mexicano, supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Banca y Valores, donde con una cuenta mexicana, eso es muy importante, con una cuenta en una casa de bolsa mexicana como las anteriores, nosotros podemos adquirir ciertos activos que no han sido listados por empresas mexicanas, ¿no? Es decir, podemos comprar instrumentos de Estados Unidos, podemos comprar instrumentos de Corea, podemos comprar instrumentos de China, siempre y cuando estén listados lo reconozca el SIC, ¿no? Entonces, esto es una ventaja porque antes, si nosotros queremos adquirir estos tipos de activos, pues tenemos que abrir una cuenta en Estados Unidos o una cuenta en Corea, y eso realmente era muy complicado. Hoy sí les puedo decir, y lo estamos estudiando a fondo, la integración financiera que se está dando no solamente sino con Estados Unidos, sino a nivel internacional, está siendo muy amplia, ¿no? Cada día se integran nuevos valores al SIC, cada día hay más ofertas donde podemos nosotros decidir poner nuestro dinero. Ahora, ¿qué? Entonces, antes de entrar a lo que son los famosos ETFs, la opción es comprar acciones. Para los que están empezando en este mundo, comprar acción tendríamos que estar viendo, hacer un análisis financiero de la empresa, ver su perspectiva de venta, ver sus tasas de retorno, su capitalización, y tal vez para los que no están muy versados en esto resulte complicado. No se preocupen, el mensaje de esta plática es decirle, no necesitas, ¿no?, tener que tener esos conocimientos financieros, sí bases, pero no tan profundo, porque hoy también el sistema te permite generar cuestiones más simples. Entonces, si hoy quisiera comprar yo acciones, y estas pantallas que les estoy poniendo es de la plataforma de GBM Home Broker, pues ahí donde la podemos ya comprar, y ya estén incluso en precios, en pesos, nos damos cuenta que si yo quiero ser socio de Hyundai, necesito tener 756.75 pesos para una acción de Hyundai. Quiero ser socio de Potsco, ¿no?, que también tiene operaciones en México, pues necesito 1,054 pesos con 50 centavos para ser socio de Potsco. Y si quiero ser socio de Samsung, que es una de las empresas más conocidas, uno de los chavos más importantes, pues necesito 27,754 pesos. Tal vez para ustedes sea eso muy caro, entonces lo que se recomienda es invertir en lo que se llaman los ETFs, que es un Exchange Traded Fund, que es un conjunto de instrumentos diversificados que replica una cesta de valores o el comportamiento de un índice. ¿Qué quiere decir? Es que es una vaquita, como le decimos en México. Se junta el dinero de todo mundo y con esto se compran acciones de Corea, se compran acciones de Estados Unidos, se compran acciones de un sector en específico, el médico, el electrónico, y yo tengo una participación en acciones, por eso se le llama acciones de acciones, y entonces es mucho más barato. Entonces, si yo quiero tener todavía a un nivel más barato, ser socio de las empresas coreanas, pues lo que me tendría que ir es a los ETFs. Del lado derecho está el nombre y la etiqueta, como los van a encontrar, y hoy día en el CIS podemos comprar una acción de 1,462 pesos de un ETF que se llama South Korea, que tiene acciones de las principales empresas coreanas, que vale 1,462 pesos. Tenemos el Franklin South Korea, un ETF, se vale 518, y tenemos el de Corea UCITS, ¿no?, ETF, que tiene renta variable y renta fija de Corea, y ese vale 3,693 pesos. Es decir, hoy con el precio de lo que nos sale ir al cine, un combo cuates, como le digo vía cine a mis alumnos, hoy podemos ser socios de empresas coreanas, recibir los beneficios que ellos reciben, recibir los beneficios de esas estrategias de innovación, recibir de esos beneficios de las inversiones extranjeras directas que hagan, y todo lo que haga, porque seremos sus socios. Y es un mercado muy estable y me parece que podría ser una muy buena opción económica, que ya la tenemos en la realidad
con una simpleza que no había antes, que nos permitirá generar un portafolio para el retiro y finalmente gozar de ese privilegio de estar tranquilos en nuestro retiro laboral. Muchas gracias. Me regreso ahorita a la pantalla por si hay alguna duda y con gusto lo seguiremos platicando. Muchas gracias, maestro José Cárdenas. Creo que queda espacio para una pregunta. Entonces, adelante, pueden abrir el micrófono. Buenas tardes. Creo que por adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Juárez. Soy estudiante de la UAP, de la licenciatura de Mercadotecnia y Medios Digitales. Una pregunta, profesor. ¿Qué industria o qué área es para usted, en su opinión, la más rentable ahora, tal vez para que nosotros podamos invertir? Mira, en términos coreanos, está independientemente de toda la que es la cuestión de electrónica y también todo lo que está relacionado con la tecnología 5G. Corea también está haciendo un impulso bastante importante en la cuestión de empresas ambientales y de empresas médicas. Entonces, yo, si me pidieras cuál es la recomendación, porque finalmente también ya hay más mercados maduros, ya hay empresas que se han desarrollado más y por ende también ha captado la atención de más personas. Pero ya te lo digo de manera personal, yo en el asunto de Corea estoy invirtiendo por la cuestión ambiental y la cuestión médica, ¿no? Incluso les están llamando a ellos inversiones y a nivel mundial se les está llamando como inversiones sustentables. Entonces, ese me parecería que es un nicho bastante interesante para hacer la inversión. Gracias, profesor. Parece que hay unos minutos todavía para otra pregunta, aunque ahí también dejan un mensaje. Dice Sonia Santiago, presidenta de AMEC, Club COICA, dice, agradece la excelente participación del maestro José Cárdenas Hernández, felicitamos a los organizadores. Ok, muchas gracias. Creí que era una pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvana Roldán y soy de la FES Aragón, de la UNAM. Si adquirimos ETFs a largo plazo, aproximadamente, ¿cuánto rendimiento tendríamos? Digo, eso varía en función de muchísimas cosas, pero pues no es lo mismo que adquirir una acción completa. Entonces, ¿qué tan conveniente es adquirir ETFs? Y bueno, eso del rendimiento también. ¿Cuánto aproximadamente podríamos percibir en rendimiento? Gracias. Mira, eso es variable porque el ETF es renta variable, entonces dependeremos de ventas, de una situación de desarrollo. Lo que sí te puedo decir es que el ETF, y eso un poquito la premura del tiempo no me lo dio, el ETF, la primera función que tenemos es la de minimizar el riesgo, porque tienes acciones de muchos, o sea, hay muchos títulos. Y la otra es que los ETFs tienen una designación de un algoritmo, es decir, el algoritmo es el que me determina cuáles son las empresas más rentables según la empresa que lo esté usando, y entonces eso hace que un ETF bien llevado, bien manejado, en promedio ahorita esté manejándote rendimientos entre el 10 y el 13% con una diversificación óptima y con un nivel de riesgo bajo. Entonces, son buenos, bonitos y baratos, ¿no? Por eso yo a los estudiantes sí les recomiendo mucho que en lugar de meterse a las acciones, que de alguna manera tienen mucha volatilidad, tienes que estar, si te quieres volver muy institucionales, veas los ETFs y ellos también te van diciendo su rendimiento y qué empresas o qué instrumentos o qué acciones los forman. Y lo que sí te puedo decir es que hay una innovación tecnológica en relación a en cómo se escogen los instrumentos sobre los que se invierten en ese ETF. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias, maestro José Cárdenas. Pues vamos a dar continuidad. También si puede dejar ahí su correo, ¿verdad?, en el chat, porque nos acompañan también estudiantes de
otros países, bueno, diferentes estudiantes de universidades mexicanas y de otros países como Argentina, Chile y creo que de Venezuela y de Colombia, ¿no? Entonces, si puede dejar ahí su correo también por si tienen alguna duda y lo pueden consultar. Perfecto. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias y vamos a dar continuidad con el programa. Ya es la penúltima porque ya a las 5 tenemos otra conferencia que presenta la Embajada de México en Corea, pero la que ahorita sigue es la del maestro Víctor Sánchez Gallegos. Él es profesor de la Universidad de Monterrey, en Nuevo León, y él nos va a presentar la conferencia La innovación como motor de crecimiento económico, caso comparativo entre México y Corea del Sur. Bienvenido, maestro Víctor, y tiene el uso de la voz. Sí, muy buenas tardes a todos y todas, y creo que José sigue compartiendo, ¿no?, su pantalla. Sí. Sí, es correcto. Sí, para que pueda, por favor, compartir mi pantalla. Pensé que ya lo había hecho, perdón. No te preocupes. Gracias. Sí. Bueno, pues mi tema, va finalmente relacionado con los temas que hemos visto anteriormente y que tienen que ver justamente con todos los temas de la innovación. Yo creo que hablar de los países como Corea, como China, como India, Singapur, pues en estos momentos, pues es hablar mucho de todo lo que ellos están haciendo en estos temas. Un segundo. No, creo que no puedo todavía compartir. Tiene que darle presentar ahora. Sí lo deja, porque a mí ya me deja, Víctor. Sí, ok. Debe darle presentar ahora y luego le da un link, aunque le aparezca que somos nosotros, le da ahí un link y luego de ahí busca el archivo, su PowerPoint o Word o Excel, el que quiera presentar. Sí, ya creo que ya hay. Sí, ahora busque su archivo. Sí, ahí está, ahora creo, sí. ¿Verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues como les decía, pues hablo sobre la innovación como un motor de crecimiento económico, el caso comparativo entre México y Corea del Sur. Y bueno, pues el conocimiento es algo muy importante porque finalmente gracias al conocimiento es que hemos evolucionado. Nosotros empezamos a ver un mundo actualmente que no tiene fronteras tecnológicas y con la parte del COVID-19 nos dimos cuenta cómo finalmente toda esta parte de la tecnología se conjugó perfectamente con todo lo que eran pues los ambientes laborales, la educación y nos conecta unos con otros. El avance o el descubrimiento del fuego pues trajo después la revolución industrial y luego la revolución tecnológica que justamente pues trae esa generación de ese conocimiento y por el cual pues hemos estado avanzando como una sociedad. Y entonces los jóvenes pues son los que nutren con sus ideas a las universidades, en las regiones diferentes, como lo es en el caso de Silicon Valley, que es una de las primeras ciudades del conocimiento. Bueno, antes estuvo también Manchester, porque Europa pues fue uno de los centros de innovación principales y después Estados Unidos. Y entonces aquí pues se gestan todas estas ideas y nuevos inventos que finalmente traen las innovaciones que mejoran la calidad de vida de todos los seres humanos. Y ahora pues existe un libro por ahí que me encanta que se llama El Atlas de las Ideas. Y Atlas de las Ideas pues habla justamente de los países como China, como India, como Corea, Singapur, y vislumbra que estos han dejado un poquito rezagados a los países europeos y a los mismos Estados Unidos, tal como lo hicieran los Knicks en la época de crecimiento que tuvieron por allá en los 70s, 80s, en donde pues los europeos nunca vieron venir que surgieran nuevas industrias y que países pues que habían pasado por guerras, por el colonialismo tardío, pues pudieran haber estado avanzando mientras ellos pues estaban en otros temas. Entonces, China, Corea del Sur, India y Singapur pues se concentran como esos grandes líderes en Asia y también Japón, claro, de todo lo que es la innovación.
Y yo no sé si ustedes vieron esa serie, una serie que está en Netflix que se llama The Black Mirror, y ahí pues obviamente pues salen muchos inventos que ahora pues ya se están probando. Hace 3 semanas aproximadamente los japoneses ya sacaron pues lo que es un automóvil que puede ahora volar. Y Uber ya tiene también un dron que puede transportar a una persona. Y bueno, también antes de la pandemia, pues ya hubo pues una especie como a través de una mochila, que te puedes colgar y puede volar una persona, ¿no? Entonces no puedes hacer distancias largas, pero finalmente, pues bueno, son muchos inventos que vienen y que finalmente pues van a transformar a nuestro mundo. Y bueno, pues como les decía, estos países, sobre todo obviamente el que estamos hablando, Corea, de este noreste asiático, pues era un país que pues en la Guerra Fría, después de haber pasado pues la época de colonización japonesa, pues finalmente no era un país que se vislumbrara como un país centrado en la innovación. Y ahora, pues esta fotografía nos revela de alguna manera pues todo lo que ha sido este crecimiento económico en este país. Claro que, bueno, pues si pudiéramos ver otras fotos, como por ejemplo la de Shanghái, que es como un ícono de todo lo que es el crecimiento económico y el desarrollo que se da en esta región, o Singapur, con todas sus fotografías de la ciudad, pues obviamente son como los emblemas de lo que los países en esta región pues han buscado y por lo que han venido trabajando. Y les decía, bueno, Corea del Sur, un poquito de historia, pues pasó de esa ocupación japonesa, luego vino la guerra de Corea, pero hubo ahí un parteaguas cuando el general Park Chung-hee pues hace un golpe de estado e implementa un estado que algunos le llaman desarrollista, otros un estado paternalista, en donde da concesiones a empresas y hace crecer estas empresas. Y en lugar de decir, bueno, pues, ¿por qué no sé, exportamos textiles o exportamos alimentos? Pues no, ellos dijeron, vamos a exportar aviones, automóviles, barcos. Entonces los astilleros pues fueron algo muy importante, los semiconductores, y todo esto pues trajo muchas reformas y la creación de los famosos chaebol como LG, Samsung, Hyundai y Kia, que ahora pues nosotros estamos pues vemos mucho. Siempre ha estado LG, siempre ha estado Samsung, pero ahora que llegó Hyundai y Kia, pues nosotros como que los mexicanos en general, como que volteado a ver hacia lo que es Corea. ¿Y cómo lograron todo esto? A través de la creación de centros de investigación y de instituciones que facilitaban el desarrollo de todo lo que era la parte de la tecnología. Sin centros de investigación, sin centros de desarrollo no podemos lograr nada. Ahorita en nuestro país, pues parte del problema que tenemos, pues ha sido que no se han integrado las políticas públicas que implementa el gobierno con la investigación. Y muy lamentablemente, pues todos sabemos que pues tenemos una crisis en la parte de investigación cuando el gobierno actual pues no quiere dar pues el presupuesto para nuestros investigadores e inclusive pues se han recortado a estos investigadores a través del CONACYT. Y bueno, este desarrollo, pues justamente de conocimiento, pues es una estrategia. Y esta estrategia, pues, es la que permite el establecimiento de clústeres, de sistemas y regiones de conocimiento, en donde se colabora interdisciplinariamente. Y todas las colaboraciones que se tienen, pues, justamente van en beneficio de toda la comunidad. Y a todo esto, pues, les vamos a llamar las ciudades del conocimiento. Estas ciudades, por ejemplo, que nosotros estamos viendo, pues está en Incheon, por ejemplo, una, en Seúl mismo, mismo Shanghái, y quisiera mencionar, por ejemplo, las ciudades del conocimiento que tiene India, porque tal vez algunos de ustedes han oído hablar sobre todo lo que es Chennai o Bangalore en India, que son como los centros muy, muy importantes de todo este desarrollo tecnológico y lo que se está gestando en el mundo que tiene que ver con esta innovación. ¿Y qué es lo que permite, pues, estas ciudades del conocimiento? Pues las tecnologías de la información.
También ahora con la pandemia pudimos darnos cuenta que los países como por ejemplo Corea del Sur, pues pudo salir avante porque finalmente el gobierno pudo monitorear toda la parte de la movilidad de la población. Y entonces, pues pudieron como darse cuenta en dónde era donde se concentraban esos focos de infección y sobre todo poder ir con las personas que ya tenían el COVID y entonces, pues decirles que no podían obviamente salir de sus casas y estar contagiando a más gente. Entonces creo que pues eso se puede dar solamente en estos países que tienen esta tecnología y claro, por supuesto, también en países que tienen como Corea, pues la capacidad económica de poder hacer pruebas y pues que esto, pues obviamente nuestros países latinoamericanos lamentablemente no lo pueden hacer. ¿Y cómo se gesta toda esta relación para tener este conocimiento? Se gesta a través de la triple hélice. Pero la triple hélice, pues ahora ya quedó, pues vamos a decirle en desuso, porque ahora ya tenemos la cuádruple hélice. ¿Y qué es la cuádruple hélice? Justamente es trabajar en conjunto el gobierno, la empresa, la sociedad y la universidad. Y si estos 4 actores trabajan en conjunto, pues van a poder generar justamente todo lo que es la innovación tecnológica. Y aquí una pregunta para todos. ¿Creen que nuestro país pues tenga muchas políticas públicas y muchas relaciones con la empresa y con la universidad para beneficio de todo lo que es la sociedad? Y entonces, pues bueno, esa pregunta es como una pregunta interna que nosotros nos debemos hacer y pues creo que sí hay de alguna manera ciertos acercamientos, pero finalmente no se comparan con los que hay en otros países y como los que hay en Corea, que sí permiten justamente que un egresado, por ejemplo, de LG, pueda rápidamente incrustarse en el campo laboral y que inclusive la misma empresa pueda decir, bueno, no tengo ya un lugar para ti aquí en Corea, pero ¿qué te parece si te puedas ir a Monterrey, Nuevo León, o te puedas ir a India, a Bangalore, en donde están pues nuestras plantas de LG, ¿verdad? Entonces, pues finalmente, pues ellos sí cuentan con ese tipo de capacidades. Y entonces, pues esta relación que nosotros tenemos entre estos actores, finalmente, pues es una relación que contribuye mucho a que se generen, pues el resultado que podemos ver, que es en la parte de políticas públicas que puedan incentivar todo lo que es la parte de la investigación. Y el resultado, la medición está a través de las patentes. Y entonces en este gráfico, pues nosotros tenemos que Corea del Sur, por ejemplo, si podemos ver el año 2016, bueno, claro, obviamente podemos ver cualquier año, sinceramente, ¿no? Pero bueno, vayamos a ver el año 2016 y tiene 163,000 patentes, mientras que México en ese mismo año pues solo cuenta con 1,310 patentes. Entonces, pues las diferencias son más que obvias al ver todo este tipo de comparativos en el cual pues dices, ¿cómo es posible que un país como Corea del Sur pues que finalmente pues tuvo su desarrollo económico pues ya en los 70s, pues ahora nos haya rebasado y entonces pues es parte de las desigualdades pues que existen en estas regiones entre América Latina y el sudeste asiático. Y en esta otra tabla se me hace interesante ver estas tablas, pues las saqué de la OCDE, y entonces aquí en esta tabla pues nos reflejan el Internet, el acceso al Internet entre México y Corea del Sur. Y aquí se me hace, bueno, no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Que Corea del Sur pues tenga más acceso al Internet y lo que sí es sorprendente es ver que
pues están casi a 3/10 de estar al 100% todo el país cubierto por las redes de internet. Entonces tú puedes ir en el metro, en la universidad, puedes estar en un parque, en una plaza comercial y en todos los lugares vas a estar conectado por el internet. Y algo que me llamaba mucho la atención, yo tuve la oportunidad de vivir en Corea del Sur y en el año 2003, por ejemplo, cuando yo llegué a Corea, no existía el mensaje de texto. Entonces, todos los que veníamos de otros países, pues decíamos, es que, ¿qué hacen? Porque en México no existía el mensaje de texto. Entonces, ellos ya tenían el mensaje de texto, entonces eso era algo nuevo para nosotros. Entonces, pues todos los avances tecnológicos, yo pienso, y muchos lo dicen, que nos llevan como aproximadamente 20 años de esos avances. Entonces, pues es evidente que pues el tener el internet de alguna manera hace que los estudiantes, que los jóvenes, que desde niño pues tengas acceso a la información. Y esto pues va a contribuir en que pues vayas a una universidad después, a que, no sé, que tengas pues conocimientos que otras poblaciones no pueden tener. Si nosotros vemos también, quiero volver a poner el ejemplo de la pandemia, cuando dijeron, pues nos vamos todos a clases en línea y pues sí, el gobierno dijo, vámonos a clases en línea, pero nunca tomó en cuenta que había gente que no tenía en su comunidad ni siquiera acceso a internet, no existía la red. Esa era una. Y la segunda, que mucha gente tampoco tenía una computadora. Entonces reflejó una realidad, pues muy, vamos a decirle, muy difícil, muy hasta cierto grado triste que haya gente que pueda tener estos accesos a este internet y a estas computadoras, mientras que muchas comunidades, por ejemplo, pienso en Chiapas, en Oaxaca, en todo el sur del país, pues no se pueda tener este acceso. E inclusive aquí, bueno, pues en cualquier estado, ¿verdad? Aquí en Monterrey también había mucha gente que no tiene acceso a este internet, pero finalmente pues los que toman las decisiones pues no ven esa parte. Y la siguiente tabla que se me hace interesante para mostrar pues esto que yo estoy haciendo, pues es las computadoras en el hogar. Y entonces, pues resulta que México tiene, si nos vamos a la fecha del 2018, 44.9% de computadoras en el hogar. Y Corea del Sur, pues no está tan alto, tiene un 72.4%, y si vemos la cifra, no sé, por ejemplo, del 2010 viene que tiene un 81.8%, es decir, que va bajando. Y entonces, pues dices, ¿cómo? A ver, pues si tiene todo casi cubierto de internet, ¿por qué no hay computadoras en las casas, computadoras de escritorio? A esto se refiere, ¿verdad? Y entonces, pues la respuesta está en que finalmente la gente no lo necesita, porque tú puedes utilizar tu celular en este momento y estar dando esta conferencia o estar dando una conferencia, no sé, estando en un restaurante o en la playa, y entonces pues ahora ya te puedes conectar. Entonces, a través de un gadget como una tablet, como lo decía el mismo celular, y entonces la gente no necesita una computadora, porque finalmente pues el acceso a toda la información está en todo momento en cualquier gadget. Ahora los refrigeradores que tienen, pues son refrigeradores en el cual solo tienes que tocar la parte de la cubierta para ver si hay leche, si hay huevo, y entonces puedes darle un clic y conectarlo a la tienda más rápida o a un Uber Eats, y entonces te traen toda la comida, y entonces puedes surtir tu refrigerador. Y las casas del futuro, pues son casas en donde en la sala tienes en la mesita de centro, es una pantalla, y entonces desde ahí controlas toda la casa, o inclusive también desde el refrigerador. Entonces, pues todos los avances tecnológicos, pues son muy importantes, y de alguna manera, pues hace que la gente, pues esté desarrollando más investigación y más cosas que tienen que ver justamente con la innovación. Y bueno,
pues Silicon Valley tomó mucho tiempo el desarrollarse, y entonces, pues los países como Corea, pues finalmente, pues podrían desarrollarse, están en desarrollo, pero tal vez pudiéramos hablar en años siguientes como que estos lugares ya se conviertan en los principales centros de innovación en todo lo que es el mundo. Y el resultado, pues bueno, pues es evidente. Estas fotografías muestran todo lo que es el crecimiento económico que tiene Corea, el tipo de educación, y sobre todo ahora también la gente de la embajada ha mencionado en algunas ocasiones que justamente se quieren centrar en una educación que sea no como la educación que se tenía con el general Park Chung-hee, que era una educación basada en todo lo que era la cultura educacional o educativa japonesa, sino en una educación centrada en que los jóvenes ahora piensen ya no en ser un licenciado, un doctor, sino también, pues bueno, concentrarse en que haya más técnicos, porque ya hay muchos licenciados, pero sobre todo también centrarse en la creatividad, que los jóvenes puedan ser más creativos y hacer algo tipo Google, en donde la gente puede ir en pantuflas y sentarse en unas... pues bueno, en el suelo y estar más cómodos, porque justamente lo que quieren es que se desarrollen y que creen y que generen nuevas ideas. Y pues aquí otra foto de todo lo que son estas ciudades pues totalmente tecnológicas, edificios inteligentes, vigilados todos por cámaras. Ustedes vieron que uno de los problemas que hubo entre China y Hong Kong fue justamente que los hongkoneses no querían que se instalaran las cámaras, en donde tú puedes entrar ahora ya a un lugar y entonces ya dicen, es el profesor Víctor Sánchez, entonces entró a esta tienda, no hombre, es un profesor, ¿qué dinero va a tener? Entonces, déjenlo ahí, y entonces, no, pero es un empresario, no, entonces a través del iris, la cámara te detecta y saca toda tu información. Entonces, pues controlan a toda la población a través de pues estas cámaras, entonces pues vamos a estar muy vigilados. Y pues bueno, pues estas ciudades del conocimiento pues establecen estos parques tecnológicos, como un ejemplo que tiene mucho India, en el cual pues tú estás en tus clases, terminas tus clases y te vas de inmediato, cruzas solo la calle y ya estás en el parque industrial, estás trabajando. Entonces quieren desarrollar una educación que incluya muchos parques tecnológicos, y sobre todo pues las ciudades del conocimiento. Pues ustedes piensen que se establece una universidad y que está este parque tecnológico, pero también, ¿por qué se llama ciudad? Porque bueno, pues dicen, es que ellos necesitan una hamburguesa, entonces hay que ponerles McDonald's, hay que ponerles el Kentucky Fried Chicken, hay que ponerles un Starbucks, y otro tipo de cafeterías. Y entonces, y lo más importante, todo el DHL, ¿verdad? Porque ahora pues todo esto nos hemos dado cuenta que estamos ahorita en un momento muy importante por toda la parte de las compañías de entrega, pues de productos, que son las que más han crecido con esta pandemia. Y bueno, pues como conclusión, a mí me gustaría pues dejar estas preguntas al aire como para una reflexión que nosotros podamos tener más adelante, que podría ser estas preguntas. ¿Podríamos llegar a tener ciudades del conocimiento en México? ¿Qué está haciendo el gobierno, la universidad, la empresa y la sociedad en ese rubro? ¿Y qué estamos haciendo los egresados, los alumnos y los profesores al respecto para generar pues este conocimiento e inyectar a los alumnos con pues ideas de innovar y con estos pues temas que les permitan pues ver qué es lo que están haciendo otros países y que pudieran comparar con lo que nosotros estamos haciendo, justamente para mejorar el país en el que nosotros vivimos? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor. Pues hay espacio para
para una pregunta. Con confianza pueden abrir el micrófono o plantearla ahí en el chat, que algunos veo que han utilizado bien el chat. O igual algo que piensen, ¿verdad? Ah, bueno, ya aquí está. Adelante. Adelante, Fernanda. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Soy alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Mi nombre es Ilian y actualmente estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales. Doctor Sánchez, quería preguntarle, ¿usted consideraría que si México eleva su nivel de calidad educativo e invierte en él mismo, podría ser la solución para generar mayores patentes y evoluciones tecnológicas? Bueno, yo creo que finalmente todo está centrado en nuestra educación. Y bueno, pues esta educación justamente sí podría ser pienso, Ilian, que se necesita también pues de parte del gobierno, como yo lo comentaba, como esta cuádruple hélice, de ver pues cómo el gobierno también va a implementar políticas públicas y pues la colaboración de la universidad para justamente pues tener una mejor educación que pueda hacer que los jóvenes pues puedan estar innovando y que el país pueda ser un país que innove. Pero definitivamente todo se centra en la educación que nosotros tenemos. Y quiero pues hacer énfasis nuevamente en esta parte de las diferencias que vimos con la pandemia. Es que es algo que ya existía, pero la pandemia nos permitió sacarlo como a la luz, pues estas diferencias que existen en nuestro país. Y entonces, pues de momento, pues vemos que no todos tenemos el acceso, por ejemplo, al Internet. Y si no tenemos un acceso al Internet, ¿cómo queremos pues estar estudiando? Y ahora todo lo tenemos en nuestro celular. Y entonces, pues ya no necesitas como, por ejemplo, de momento cargar dinero porque pues ya todo está en el celular, puedes hacer las transacciones. Por ejemplo, que no podemos salir y ahora todos los bancos pues tienen esas aplicaciones que igual en muchos no las conocíamos y ahora todo pues estamos transfiriendo de manera muy fácil y muy sencilla y entonces pues yo creo que más bien si esa educación es algo muy importante en donde el gobierno se debería de centrar, la iniciativa privada pues debería pues también de concentrarse en fomentar pues una mejor educación, pero la parte tecnológica yo creo que va ahora a la par de todo lo que es esta innovación y esta educación, y entonces pues nuestro país pienso que va pues bastante tarde en este sentido y justamente porque volteemos a ver nuestra educación y pues deja mucho que decir. No sé si están de acuerdo conmigo, pero yo pienso eso. Nuestra educación deja mucho que decir y si vemos pues la educación que tiene Corea, pues desde la primaria, la secundaria, pues finalmente vemos que hay muchas diferencias en toda la parte de la educación. Y si vemos qué tal a otro país de otra región, por ejemplo a los noruegos en donde la educación es algo... pues es uno de los principales países con la mejor educación, o Finlandia, los países escandinavos, y en donde ellos dicen es que no es necesario venir todos los días a la escuela. Inclusive hay momentos en los que vamos a ir a dar las clases al campo o bueno, hacer otras actividades, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos pero muy lejos de esa parte. Entonces, creo que la educación efectivamente pues es uno de los factores que puede incrementar pues todo lo que es la innovación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me respondió muy bien la pregunta. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. De nuevo, Víctor. Creo que nos ajustamos bien al tiempo. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Escuché una voz? No, ok. Bueno, creo que nos ajustamos sí, bien. Mi correo estaba ahí en mi presentación, pero es Víctor.Sánchez, bien fácil, Víctor.Sánchez@odem.edu, y entonces cualquier cosa, pues ahí me pueden contactar. Y bueno, pues finalmente para tener comunicación por si alguien se quedó con alguna duda o
hacer alguna reflexión. De favor, ¿verdad? Ahí lo redactas, de favor, y de igual manera, pues muchas gracias por ajustarse al tiempo. Creo que algunos ya deben de tener apetito, me incluyo en ellos. Vamos a tomar un receso. No se les olvide que dentro de 2 horas tenemos la conferencia desde la Embajada de México en Corea para, ojalá y puedan acompañarnos. Entonces aquí a las 5 y de nuevo, pues muchísimas gracias, Víctor. Creo que por aquí todavía sigue el maestro José.